Bueno, yo cuando llegué a Pintura 1, pues me gustó mucho, o sea, fue como un impacto, pero a la vez, hasta el día de hoy lo tengo como un buen recuerdo. El hecho de llegar y como que de una, ya como que te plantearan y te, te dijeran todo lo que íbamos a ver. O sea, incluso siendo muy repentino, porque ya para el día siguiente como que tenemos que entregar una evaluación, pero siento que como que nos ubicó ya en como a lo que nos vayamos a enfrentar, pues. No, 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 habla, habla. Ajá. Continúa tú. No, bueno, o sea, muy parecido a lo que Sara dice, de que, o sea, al principio sí fue el choque muy fuerte, ajá, de que todo fuera ya de un día para otro y tal, pero también siento que fue, bastante bueno de que haya sido de esa forma porque de una nos, enseñaba cuál iba a ser la disciplina durante todo el lapso de pintura. Y también ya el hecho de que plantearan de una vez el plan de evaluación fue como ya mantener una visión de qué era lo que íbamos a hacer y cuál iba a ser el logro de todo el trayecto que íbamos a llevar. Fue como una especie de choque, pero a su vez no era un choque que nos estaba impulsando, Exacto. porque al tener las bases claras desde un inicio ya uno tiene como dónde centrarse y así saber qué materiales íbamos a usar, cómo los íbamos a usar, y por lo menos a nivel del plan de evaluación fue bastante diverso, porque aunque estábamos en pintura, también estábamos manejando el dibujo, Ah, que, que uno se preguntará por qué dibujo dentro de pintura, pero es como una gran base para apoyarse en la pintura y tener como un balance y de esa forma tener como una buena estructura a la hora de pintar y no batallar tanto. Exacto. Entonces fue como una herramienta muy útil que mientras estuviésemos pintando, también manejáramos la parte del dibujo a nivel del carboncillo y lápices de color. sí, Entonces bastante. eso nos dio Exacto. como una gran herramienta para más adelante. Exacto. Sí, o sea, también, o sea, por mi parte, yo siento que también me costó bastante la parte también de lápices de colores cuando comenzaron allá. Más que nada fue justamente como viste los materiales de lámina de hilo, porque nunca había trabajado con ella. Entonces era como que también el hecho de esa soltura, para también ya, al inicio también era como también saber y como experimentar en un buen sentido de la palabra con los materiales que teníamos, o sea, porque realmente no sabíamos cómo utilizarlos, estamos aprendiendo cómo utilizarlos, ya ahorita, actualmente, ya sabemos cómo utilizarlos y emplearlos. En ese momento sí era como perder el miedo de utilizar y afincar el lápiz o los lápices de color. Exacto, no. Y, o sea, una anécdota graciosa aquí de eso que tú estás diciendo de los materiales, el cómo fuimos aprendiendo a usarlos. El hecho que, o sea, la primera semana nosotros no sabíamos para qué se utilizaba el aceite de linaza, pensábamos que era para que se secara más rápido, que obviamente ya después supimos que, pues no era así. Claro que sí. Y, o sea, sí fue bastante bueno para nosotros eso, pues de que no solo fuera enfocado en vamos a aprender a pintar, sino que también como todo, o sea, aprender teoría, práctica y también, o sea, en la práctica el uso de toda la broma y de todos los Y, materiales y sí, y, el resultado. y también el tema, o sea, como que no fue como que El tema. todo, ya, como que todo vamos a pintar todo, sino como que comenzamos con un tema, con Claro, naturaleza estábamos muerta, que fue enfocados. como, exacto, como ya no nos vamos a salir de esto, pues. Ajá, Y exacto. ya con eso también, es que ya comenzando con eso, ya comienzas a practicar en el dibujo y en la pintura. O sea, el tipo es algo muy complicado que es la perspectiva. Siento que algo muy importante que se nos dio en la parte teórica fue el cómo se llamaban las cosas correctamente, el aprender cómo También. se llamaban los materiales, cómo llamar correctamente los colores, porque a veces decimos los colores y nos los inventamos de una forma que Morado. Morado, después exacto. a la hora de ir a una tienda de arte preguntamos por ese color y miran a uno como mal. Entonces, aprender cómo se llamaba cada material fue también como una forma de acercarnos a ellos y, y saber cómo buscarlos, cómo tener cercanía a ellos. Entonces, esta parte siento que fue como muy fundamental porque, no sé, o sea, nosotros a veces no sabíamos cómo llamar a las distintas espátulas. No sé, uno coloquialmente dice, ay, vamos a usar los colores, pero los colores
son Ajá. todo. Colores, exacto. Hay que especificar si Dame. son lápices de El colores, verde puro. los óleos y todo eso. Entonces siento que eso Exacto. fue como una parte muy fundamental. No, y también en la parte de, o sea, de la teoría que estabas hablando, también en la parte de la historia. O sea, nos enfocamos más que todo en artistas, pintores venezolanos, y también conocer parte de la historia que muchos de nosotros no sabíamos. O en mi caso, yo no sabía mucho sobre las historias de Por dos. Arturo Michelena, Cristóbal Rojas, por ejemplo. Y yo creo que eso fue bastante importante porque fue la referencia que tomamos Sí, también siento y que fue un impacto. influyó. También, en mi caso, porque es Sí. como abrir los ojos. O sea, te Sí. das cuenta que tienes algo de calidad en tu país, en tu país, cultura, exacto. pero no lo ves. Porque Fue no tampoco como una forma de quitarle la gentrificación a la pintura del exterior. Sí, O sea, exacto. acercarnos más a lo que es lo venezolano y que tenemos Ujú. buenos artistas aquí, tuvimos buenos artistas y se están formando otros. Exacto. Entonces, siento Que- que es muy importante esa parte porque siempre se glorifica como lo externo y lo que se produce aquí dentro del país Exacto. como que se deja de lado o se le minimiza. Entonces, aprender que la historia que tuvieron los pintores, su recorrido, fue como una forma de saber lo que nos podría esperar nosotros en un futuro cuando ya tengamos como una formación más avanzada. Exacto. sí. Ajá. También la parte de, o sea, bueno, en mi caso, yo siento que en pintura, bueno, lo que más me costó, siento que mi traba, o sea, como que yo dije como un antes y un después, fue al final justamente el primer corte, que fue con los bodegones naturaleza muerta, Ujú. en blanco y negro, Ajá. en mi caso. Sí. Porque, no sé si se acuerdan, Ya me acuerdo. que yo tenía Sí, sí. uno que era bueno y otro que era horriblemente malo. Y era tipo, ok, ¿cómo hago esto? Al igual que también, creo que también lo que resolví con los bodegones, a pesar de que era blanco y negro, siento que de cierta manera me ayudó con la parte de las láminas de coloración con las esferas. Pues en mi caso en pintura 1, Sí, es que prácticamente esa fue tu semana top ahí. yo me le di. Yo creo que más bien mi semana que fue como más difícil para mí fue la semana de la manzana y ¿qué más había? El vaso, La rosa. La rosa. La rosa sí fue como un boom para mí, pero con la manzana era un tema de lograr volúmenes y sombras y luces. Y sí fue, coño, sí fue difícil, pero sí siento que a pesar de todo sí salió, pues, o sea, a pesar de todo el empeño pues, del profesor de que No, y tenemos también que de todos, hacer eso y de todos, pues sí, Sí. porque no fue algo que nos costó a una sola persona o a dos, sino Claro. a todo Sí. el grupo en sí. Yo siento que durante el primer semestre por así decirlo, mi talón de Aquiles fue que a la hora de pintar lo que se me corregía constantemente era que sobaba demasiado la pintura, entonces Ok. no tenía una buena distinción de los planos. Okay. Ajá. Pero ya llegando a las últimas semanas, como que, no voy a decir que mágicamente, pero sí de un momento a otro ya había como más pasta, más solidez en mi trabajo y fue como un choque, por así decirlo, porque Yo hice esto. sí, sobre todo noté que de alguna forma para mí los formatos tal vez un poco más grandes Okay. que tamaño carta se me facilitaban, por así decirlo, Okay. porque no sé, tal vez me sentía como más cómodo de tallar, o sea, perdía como más el Tenías miedo. como más espacio también Entonces, para... Sí, exacto. entonces de alguna forma como que esa distinción de los soportes hace que los pintores también se distingan porque uno no va a trabajar igual en un soporte pequeño que en uno grande y eso Exacto. varía Y entre también en los personas. materiales también bastante. O sea, Claro. de madera, un lienzo tampoco es lo mismo, pues. Exacto. Sí, los soportes más que todo. También. Ajá. Yo creo que también, hablando también de lo que más nos costó, en pinturas. En pinturas. Ajá. Yo siento que batallé bastante. Porque, primero, algo bueno, es que descubrí que sí descubrí que me gustaba pintar paisajes interiores. Eso es para mí siento que fue como el logro también de pintura. 2. Y lo que más me costó a mí fueron las semanas de mares y terrenos, que estaban juntitas. Eso fue las 2 semanas las que me quise morir. Sí. Horrible. O sea, fue más que nada porque en el caso de los mares yo quería experimentar con la textura. O sea, y
no funcionó. O sea, hubo mucha textura, había textura además y no funcionó porque, como tú dices, la parte de los planos, en mi caso no era que tasaba, es que había mucho pasta por todas partes, entonces no se entendía. Ese es mi caso por pintura 2, pues, Por que siento que pintura no me dos. costó. No, yo siento que me costó también la semana de mares, pero fue porque tuve como un bloqueo. O sea, sentía que cuando estábamos en el taller ahí pintando, sentía que no, nada me salía y además toda la presión era como, no, así no, tienes que hacer esto. Y era como, hubo un bloqueo ahí, pero después sí como que pude como dar una soltura porque sentía como tanta presión que no podía como soltarme completamente al pintar. Entonces yo creo que esa fue la semana más difícil durante ese lapso, pero después sí pude notar que en mis pinturas como que hubo más soltura en las pinceladas y también como en la parte de la paleta de colores hubo como más variación, ya que como en el primer semestre pues de pintura, mi paleta era muy tonal. Entonces como que ya en pintura 2 en paisajes sí hubo como más colores, fue más pictórica, una paleta más pictórica, entonces sí fue como un cambio ahí. ¿Qué fue? Mencionando lo de los colores, siento que algo que hizo una distinción entre el primer semestre y el segundo semestre fue que en el primero nos enfocamos más en conocer el material, la técnica y todo eso. Exacto. Y en el segundo fue como, por llamarlo de alguna forma, experimentación, pero dentro de una base. Ajá, Exacto. Y a mí eso fue lo que más me costó, o sea, la parte de los colores Okay. y crear como atmósfera, variación y todo eso, y hacer que mientras todo eso estaba funcionando hubiese una distinción de planos fue como demasiada información a la vez. Entonces, bueno, no sé, siento que sí me hizo batallar, sobre todo con ciertas gamas de colores. Hubo una semana que era la semana de casas, en la que hicimos una casa naranja, que esa casa era naranja, pero era ocre, pero tenía blanco, pero Ajá. tenía... Y él tenía su... Dios mío. Y las sombras eran como moradas, pero se ensuciaba el color, entonces... Exacto. Pero las rejas también eran blancas. Pero no podía ser blanca, sino que No, tenía que tener una transición. base Una base, negra. exacto. O sea, todo eso se dice fácil, pero trabajarlo Sí. al mismo tiempo y en un... Y o sea, no solo al mismo tiempo, sino que todo a la vez era como muy... O sea, demasiada información. Sí, Sí. colapso. Sí. En mi caso, o sea, hablando también de la casa naranja, Ajá, yo de la sufrí, casa yo naranja. sufrí incluso haciéndolo con lápiz de colores. O sea, yo, imagínate tú con pintura. Sí. O sea, eso fue horrible, güey. Sí, ¿Qué iba a no. decir? Otra cosa. Perdón, no. No, Tú, bueno, no, o sea, lo que iba a decir era yo que, o sea, yo sentía que más bien me impresionó fue el hecho de que, o sea, como que me gustara el paisaje. O sea, al principio pensé cuando nos dijeron que íbamos a ver paisaje este lapso, fue como, bueno, ok, paisaje, vamos a ver qué tal. Exacto. Pero después como que sí tuve como cierta conexión con él y dije, oye, me gusta. Y entonces como que me interesé, por ejemplo tú, te interesaste en el paisaje Urbano. sí, urbano, interno. Ajá. Y el mío más bien fue como exterior, Exterior. más, sí, los paisajes naturales más que todo. Pues. Y fue como, oye, me gusta, interesante, Ay, qué interesante. Y en este semestre, o sea, ambos semestres se trabajó la parte teórica y en este nos enfocamos en cómo, o sea, la importancia que tiene el paisaje a nivel venezolano. Vale. Y el cómo ha impactado esto, porque, o sea, la gran mayoría de pintores grandes que tenemos de referentes, por muy pequeño que sea el paisaje, siempre está, aunque sea de fondo. Por ejemplo, en las pinturas de guerra siempre hay un paisaje de fondo que se trabajó, Exacto. que tiene un contexto histórico, entonces, Pero es eso, un fondo. sí, o sea, Es un contexto. claro, Es funcionaba de un contexto. escenario. Exacto. Y eso le da importancia, o sea, aunque esté de fondo y sea muy pequeño, siento que le seguía dando importancia, porque si no se hubiese trabajado ese fondo, tal vez lo que estuviese adelante no hubiese funcionado de la misma manera, claro. Exacto. También siento que hubo una diferencia en pintura 1 y 2, que fue el hecho de pintar afuera. Mm. Sí. El experimentar eso, o sea, no es lo mismo pintar en foto que pintar en presencia, pues, o sea, los bichos,
la gente, se te cae el pincel, se te cae la se te pintura, cae el yo me lienzo, mancho la camisa, o sea, eso fue una cosa, pero también es el hecho también de resolver en el momento, o sea, Ujú. Sí. independientemente del formato, o sea, yo pienso que también es como resolver en el momento, porque tampoco es como que, voy a terminarlo aquí, sino es como un apunte, Claro. y tampoco es como que copiar exactamente todo, sino como que sí es como interpretarlo al lenguaje pictórico, pues, Exacto. que hemos aprendido, pues. Algo que también nos ayudó mucho fue el diario Ajá. del artista, porque, o sea, anotábamos todo lo que aprendíamos y después lo usábamos para pintar como, de referencia, como ayuda, pues. Mm. Y vamos también, ahí veíamos el progreso que teníamos, o sea, por ejemplo, en mi caso, en mi libreta, yo anotaba las cosas en la que más me caía, por así decirlo, y después como que las volví a leer y digo, no, ya no, ya Sí no. pude. Sí pude. La barba del futuro sí pudo. Sí, sí. Sí. Y a la hora de pintar en los exteriores, el lidiar como con la fama que nos llegaba a caer era como sorprendente porque la gente pasaba, se nos quedaba viendo, o sea, porque no estaban acostumbrados desde hace mucho tiempo a ver gente de nuevo pintando en el exterior. Sí. O sea, se nos llegó a comentar que eso ocurrió hace mucho tiempo, pero se había perdido como esa costumbre. Exacto. Entonces fue como una forma de incentivar a la gente a que se tomara de nuevo eso. Porque es como una forma distinta de entender el paisaje, porque claro, estás pintando un cielo, las nubes no se van a quedar Exacto. estáticas, la luz del sol va a cambiar, entonces... El agua, no todo, o sea, todo, El agua, realmente todo. Claro, entonces, como dices, es resolver en el momento con lo que se tiene para después poderlo trabajar a futuro y que quede como una memoria fotográfica. Ujú. Y, y pues sí, o sea, eso también hace que uno agilice, Ujú. porque claro, tienes que resolver en el momento. Por lo menos uno al pintar en casa, uno se puede tirar 3 horas en la misma esquinita. Exacto. Al pintar afuera no, o sea, No, no. o pintas rápido o se te no, cayó el o paisaje. no haces nada, sí, sí. Ya me vi el paisaje, se cambió completamente. Sí, cambió, ya, cambió la luz, ya es cambió, sí. noche. Sí, sí. Cambió todo. También siento que, hablando de la parte, creo que también, en mi caso también fue la parte de cuando llegué a la pintura, el hecho de mi concepto de pintura. O sea, como que, cómo nos ha cambiado todo, o sea, como, cuando llegamos, o sea, como no se nos planteó todo, yo creo que la pintura, yo siempre la vi como un hobby, o también Sí. me la presentaron en mi caso personal, a mí me la pintaron, como si hubiera sido como muy espontáneo, como si hubiera sido, como si hicieras algo como que no le prestas mucha atención. Entonces para mí eso no me gustaba porque era como, pero haces una mancha y ya, listo. Que te Y salga la listo. O sea, y ya es inspiración. arte, como que no, a mí no me convencía. Cuando llegué a pintura y tras la disciplina, tras la teoría, tras la práctica, fue que dije, ok, este es un oficio. O sea, para mí eso fue como el cambio de antes y después de la pintura. Fue como que sí es un oficio que es reconocible. Exacto. Bueno, a mí me pareció algo parecido a lo tuyo, de que, o sea, yo pensaba que la pintura era tipo, bueno, no, pinta lo que te salga del alma o experimenta, ¿sabes? Espera que llegue Experimenta, ¿sabes? la inspiración. Sí, y también como un hobby, o sea, como que no era algo que se tomaba totalmente en serio, sino que ya, y con esto ya fue como, oye, o sea, pintar va mucho más allá de solo agarrar un pincel, mojarlo en pintura y pasarlo en el lienzo. Ya es una preparación, un estudio de qué es lo que vas a hacer, a quién tomas tú de tus referentes y de las pinceladas, de como todo, o sea, de todo, todos los realmente. materiales, todo lo abarca en una sola cosa, O sea, y todo lo que ves, está detrás lo ves de- todo plasmado en el lienzo, entonces como, oye, totalmente diferente a lo que yo pensaba, pues. Ujú. Sí, y o sea, por lo menos cuando yo entré ya había pasado por otros cursos de pintura, pero de forma externa. Ajá. Y también había visto a otros profesores dar clases de pintura y como que en un inicio me habían desmotivado porque se tomaban la pintura, siento yo, como un juego Okay. y no era como algo serio, entonces yo estaba diciendo, si las demás personas no se lo toman en serio haciéndolo, ¿qué van a pensar de mí que Exacto. soy yo el que lo está haciendo? Ok. Sentía que no me iban a tomar en serio de alguna forma. Pero una vez ya entramos, vimos las bases, que si hay un recorrido y todo eso, uno ya se empieza a tomar en serio como artista en formación y Exacto. eso hace que las demás personas también te perciban de igual forma, o sea, te tomen con más seriedad. Exacto. Porque claro, si uno
si uno no es serio con lo que hace, las demás personas tampoco Exacto. lo van a tomar en cuenta. Sí, depende mucho de tu actitud ante lo que estás haciendo, pues. Y también creo que eso porque, o sea, creo que eso también es como que la diferencia entre, o sea, siento que es como que la diferencia que tenemos el grupo de pintura completo. Porque como, como el pintar afuera, pues no es algo que se vea ahorita, pues. Incluso las, o sea, como tú dices que viste clases en otros talleres, pues estás metida en un taller. O sea, no es lo mismo pintar en un taller, que si bien es importante, pero no es lo mismo. O sea, involúcrate con tu entorno también. O sea, y no es como solo pintar lo que tú quieres, sino que también lo que te puede aportar. Es decir, por ejemplo, a mí no me gusta pintar cielo X, por ejemplo. Pero yo sé que yo necesito pintar cielo. Yo necesito aprender. O sea, claro, es parte del recorrido. Exacto. Es un proceso. Del proceso. Es un proceso. Dios mío. No. Sí, bueno. Bueno, más nada, pues. No, pues. No, o sea. Bueno, Sí. en el caso también creo que de la libreta, o sea, volviendo a eso, también creo que para mí también fue bastante importante el hecho de, porque a mí me gusta escribir, pero el hecho, porque también era, más la libreta no era tanto como, o sea, era como que el otro punto de las evaluaciones con las láminas. Ahí era como más personal todo. Ahí es como que tú podías desahogarte completamente. Tú podías, sí, podías experimentar, podías escribir, podías romper la hoja, así que no debería porque no es estético, pero, o sea, tú lo puedes hacer. O sea, tú como que eso fue también como también el aprender a organizarte, porque son tus propios apuntes. Entonces, de ahí tú sabes que tú, para tu futuro, yo que lo voy a leer, te la va a servir. Sí, o sea, eso es lo que iba a decir, pues como que el punto del orden, pues, de que, o sea, la libreta nos ayuda mucho a eso, o sea, de cómo aprender a organizarnos y también, sí, como anotar todo de manera organizada, o sea, cada quien tenía su libreta y se podía diferenciar de las demás, pues. Algunos que anotaban más, unos menos, unos pintaban más sobre ella, otros no, otros hacían estudios, que también era muy importante, los estudios fuera, o sea, no solo pintar, sino también dibujar afuera, que sí, y ponernos el reto de, bueno, vamos a dibujar por tantos minutos y vemos a ver qué pasa, vemos qué logramos aquí. Eso también fue bastante importante. Sí, es como, o sea, la libreta era parte de la formación de la disciplina. Exactamente. Porque claro, uno al ser pintor es como trabajar de forma independiente y si uno no se pone la disciplina uno mismo, no va a pintar, no va a dibujar y no va a llevar a cabo sus proyectos. Entonces, porque nos pusieron el plan. Nosotros teníamos que adecuarnos a ella y ya después ver si nos sirve a nosotros mismos para después desarrollarlos como futuros pintores. Exacto. Entonces, en el caso, bueno, ya decimos lo que tenemos que decir realmente. Bueno. Pero en el caso, sí, también siento que en ambas finalizaciones de cada curso, por decirlo así, cada semestre, estuvo bien logrado los resultados, pues. En el primero que fue el hecho de aprender a pintar, realmente ese realmente era la meta final de ese primer semestre, era aprender a pintar. Sí. Y en el segundo, fue como más cómo usas lo que ya sabes, o sea, lo que ya aprendiste, cómo lo expresas, lo plasmas. Porque también recuerda que utilizamos los referentes, utilizando los círculos artes. Entonces como que también un referente también te puede ayudar. O sea, el leer de su vida, de cómo él experimentó con, en mi caso que yo, Emilio Boggio, que era como con la textura, obviamente no va a ser lo mismo que sucedió con Gauguin. O sea, él experimentó y resolvió lo que él quería plasmar desde su perspectiva. Siento que algo que fue como muy choqueante fue qué es lo que hicimos al finalizar cada semestre. O sea, las dos exposiciones fueron en dos lugares bastante importantes y con bastante peso. Y hacer eso saliendo del primer semestre fue como... Fue como choqueante. Sí, fue como lanzarse a una jaula con un león y ver qué resolvía uno. Entonces... Ahí fue cuando nos dimos cuenta que en verdad, o sea, como que tuvimos un resultado bastante exitoso. Fue como... estoy aquí exponiendo en un museo importante, pues, de Venezuela. Y el hecho de que hayamos reconocido eso y sabemos todo el proceso que tuvimos que llevar
para después llegar aquí fue como Exacto. es bastante También importante. la parte, ahora que mencionaste la parte del museo, o sea, la parte también de la museografía, el cómo se prepara la exposición. O sea, Sí, no es como se sí. pone, no es como No, que, ay, no, mira, ay, ay, qué bonito, un cuadro ya. qué bello es, Qué nené. bello. No, o sea, No, sí. también la preparación, o sea, sin comentarios. No, fue muy loco porque, o sea, yo pensé que no había tanto como protocolo al montar una exposición ni nada. Ujú. Y después ya cuando nos enteramos de cómo era todo el proceso, fue como, Dios, Sí, o o sea, sea, las invitaciones, la museografía la como tal. La museografía como museografía para tal, mí fue sí. como más el boom. Sí, O sea, sí. literalmente, esto no puedes ir aquí porque esto Porque no, no no. sé, exacto. Esto no es. Y eso fue fino porque, o sea, aprendimos más allá de la pintura. Exacto. Y, o sea, y también el hecho ya como que ya es un dato que ya sabes. No se te olvidar. O sea, Ajá, porque exacto. ya da más que como que también ya lo interiorizaste y como es como lo ves en todas partes ya. Ya también la pintura ya no es como, ya no lo ves como, ah, bueno, solamente me acuerdo de ella cuando estoy en clase. Ajá, Sino exacto. ya es un móvil. Sí, ya es un modo de vida. Y no solo eso, sino que conseguir esas exposiciones no fue por alguien externo, sino fue por nuestro mérito. O sea, Exacto. nuestro trabajo lo presentamos Exacto. a dichos museos y quedaron encantados. Entonces, gracias a eso fue que Exacto. logramos las Sí. exposiciones. Exacto. Entonces, no solo fue exponer, sino que nosotros también tuvimos la tarea La de tarea buscar de exponer. buscar. Exacto. Y siento que eso es como una parte que se olvida mucho del ámbito de ser pintor, de que no, la exposición llega mágicamente. Sí, No, Exacto, claro. no, Las oportunidades o sea, llegan. hay que tener iniciativa. Uno pues. tiene que Exacto, hay buscar que sus buscarlo, oportunidades. exacto. Entonces, Exacto. haber hecho eso por cuenta propia desde un inicio fue como que wow. Sí, Wow. como que ya. Qué grandes somos. Qué grandes somos, exacto, pues. Mm. Sí, bueno, eso, pues, o sea, de que al final todos nos dimos cuenta de que lo que estamos haciendo en realidad sí está teniendo impacto en nuestras vidas, pues, y también en nuestro país como tal, pues. Sí, o sea, que no se ve ahorita. Pues, Exacto, que no. tenía tiempo que no se veía en las calles Ujú. y es algo que como que ya estamos retomando, entonces es bastante importante lo que hacemos. Ya, Y bueno, confirmo. pues dejamos hasta aquí el podcast. Gracias por Muchas gracias. sacándonos con eso. Síganos Confesiones en con YouTube, Luis. en todas las redes sociales, TikTok. TikTok. Y bueno, Y ya, bueno, gracias. listo. Gracias por su Gracias. atención. Y bueno, Listo. bueno. Sí, listo. Comentarios. Para lo largo que quedó, bueno, en verdad se puede subir como para podcast. Ah. Aparte.